Estás escuchando Es la Mañana de Galicia. Anca Motos en Vigo, nuevo concesionario para Pontevedra de Ciclón, patrocina Es Motor en Galicia. Bueno, pues 1:06 continuamos en Es la Mañana en Galicia en este miércoles y por supuesto damos paso a la sección que toca todos los miércoles a esta hora. Es Motor en Galicia, de la mano de nuestro colaborador Julio González. Julio, bienvenido un día más, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿qué tal? Buenos días. Estás contentísimo, ¿verdad? Con el precio de la gasolina y con todo esto, ¿a que sí? Encantado de la vida. O sea, es que nos están tomando por tontos total y absolutamente. Ay, Julio. Es que, vamos a ver, resulta que sí, Irán es productor de petróleo, están en guerra en el Golfo Pérsico y demás, y de repente en 10 días la gasolina y el gasoil suben aproximadamente entre 20 y 30 céntimos de golpe. Porque dicen que subió el barril, el Brent. Vamos a ver. La gasolina que nosotros estamos consumiendo ahora, gastando ahora, es la que se compró, como te digo yo, se refinó del Brent, del petróleo comprado hace 2 meses. O sea, no afecta para nada. La subida del barril Brent de hoy, por ejemplo, de esta semana, afectará al precio de la gasolina dentro de 2 meses. Julio, pues yo ya reposté y me subió 20 euros, pero si te parece lo hablamos un poquito más tarde, porque ya tenemos con nosotros a nuestro invitado. Vamos a hablar con él. Él es Juan González Carpintero, el gerente de Anca Motos en Vigo. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo a todos y disculpad. No faltaría más. Tú también estás enfadado, ¿verdad, Juan? Con todo el tema del precio de la gasolina. Sí, a ver, porque al final siempre tienes la sensación de que cuando baja el famoso barril de petróleo la gasolina no baja, pero cuando dicen que va a subir ya sube tal, pero bueno, ha sido así tradicionalmente. Efectivamente. Bueno, Julio, te dejo con Juan. Juan, presentación de los nuevos modelos de KTM mañana jueves. Sí, mañana jueves a partir de las 7 de la tarde, en las instalaciones nuestras en la calle Seara, en Vigo, pues coincide que, sabes que ahora siempre hay problemas con retrasos de modelos que son nuevos, entonces vamos a presentar pues un poco la gama 2026, básicamente la gama de carretera, la gama Street, y bueno, y va a estar ya están en Anca pues las nuevas Adventure 1390, las nuevas Maxi Trail. Después también están una moto muy deportiva, que es la 990 RC, que también era una moto esperada, y después, restyling de modelos actuales, y la gama toda 390 Adventure, que también es una moto pues que en estos momentos tenemos lista de espera, y las vamos recibiendo a cuentagotas. Desde luego, la KTM 1390 Super Adventure, eso es una auténtica maravilla. Y una que a mí me intriga un poco, que es la KTM 990 Duke R. Esto tiene que ser un misil tierra-aire. O sea, tierra-tierra, perdón. Sí, también la tenemos en stock. Eso es un modelo naked, pues muy deportivo. Y sobre esa base también está la 990 RG, que sería pues la moto pues que KTM llevaba años desde la famosa RC8, que había abandonado, entre comillas, ese segmento Super Sport. Pues las motos R, que todos conocemos. Entonces, un poco con la base de la 990 Duke R, pues ha hecho una moto con carenado integral, más potente, 185 kilos en seco y 130 caballos, y top de calidad de frenos, de suspensiones, y ya con estos alerones que se han visto en MotoGP. Es decir, pues el modelo un poco top de la categoría en ese segmento de motos Super Sport. Lo que sí es verdad que la gran novedad, lo que está un poco en boca de todos, son las nuevas Maxi Trail con el motor 1390, que ahora tienen ya 170 caballos, que incluso hay versiones automáticas, un poco porque ese es el segmento que más venta acumula en España, el segmento de motos trail. La moto hiperdeportiva, tuvo su época en los años 90, en los años 2000, pero ahora ese segmento de deportivas pues lo estaban cubriendo un poco las naked. Pero KTM vuelve otra vez
la gente joven que le gusta la moto, pues siempre te gusta ir en una moto pues parecida a las de MotoGP. ¿Vale? Pues eso es un poco la estética que tiene esta moto. Y la KTM, la 1390, porque a mí me encanta esa moto, la tengo visto varias veces y he estado al lado de ella, eso es un auténtico barco de moto, o sea, es inmensa. ¿Qué acogida está teniendo? O sea, es el tope de gama, por decirlo de alguna manera, de KTM. Pues mira, a ver, ese es el segmento que más se está vendiendo prácticamente en toda Europa. Ese segmento Maxi Trail, ya hay, dentro del segmento Maxi Trail, pues ya hay subsegmentos, es decir, motos con neumáticos más trail, con neumáticos más de carretera. Bueno, hay los fabricantes todos están apostando mucho por ese segmento, porque cubre desde el segmento que antiguamente utilizaban motos touring o incluso motos de paseo a pues la moto de aventura pura y dura, pues entonces esta moto, no es que lo diga yo por ser representante de KTM, vuelve otra vez a ser la moto top de la categoría. Estás hablando de una moto de 215 kilos y 170 caballos, pero que en este concepto de moto tampoco estas cifras son significativas, así como en el concepto de las 990 RC sí que la gente joven es muy estricta a la hora de cuántos caballos tiene, cuántas tal. En este segmento trail serían muchas cosas más. Esta moto tecnológicamente es muy avanzada, tiene ya un panel que parece un iPad en el frente, colocado de manera vertical, pues para que lleva ya el navegador integrado. Lo que te comentaba, hay la versión top, lleva incluso la posibilidad de un cambio que puedes utilizarlo en modo automático o seguir utilizando el modo de cambio normal de toda la vida, con cambio de marchas tanto en el pie como en la mano, pero también tiene una función en que la puedes transformar en una moto 100% automática. Todas las ayudas a la conducción, KTM apostó mucho ya desde hace muchos años con el tema de la seguridad en moto, entonces ABS en curva, luces adaptativas, el control de radar también adaptativo, el control de velocidad asistido por radar. Bueno, es una moto tecnológicamente de lo más avanzado y a nivel de prestaciones pues se ha vuelto a poner pues en la parte alta de la competencia de todas las marcas. Entonces vuelve a ser otra vez líder de mercado. Las estamos recibiendo a cuentagotas, pero para que te hagas una idea, yo ayer cerré una venta para julio, para entregar la moto en julio. Y bueno, tú ya sabes que cuando un cliente espera por un vehículo, hoy con la cantidad de vehículos que hay, pues es algo. Y esto no es una moto de iniciación, no es una moto de entrada. Normalmente el que compra este tipo de motos pues suele ser un cliente con muchas motos a su espalda, con muchos kilómetros, es decir, que sabe buscar bien y comparar bien qué es lo que él quiere. Oye, Juan, estamos hablando de los... Julio, déjame hacer una pregunta. Juan, estamos hablando, tal como estás comentando, por así decirlo, de los Ferrari, ¿no? De las motos. ¿Sobre qué precio nos movemos? Pues el modelo básico, bueno, cuando te digo básico, ya estás hablando de una moto que tiene todas las luces LED, que tiene las suspensiones regulables electrónicas, bueno, con todas 21.900 euros, y el modelo top 2.000 euros más, es decir, te vas a 23.900. Hombre, ¿es una cantidad importante? Pues sí, pues una cantidad muy importante, pero en este segmento pues tiene un precio, entre comillas, ajustado. Es decir, siempre al final te tienes que comparar pues con las marcas que van a este segmento premium. Claro. Entonces, es mucho dinero, porque es una cantidad importante de dinero, pero bueno, dentro de lo que cabe, no podemos decir que sea barata, pero cuando tú ves todo lo que la moto trae, además KTM sí que apostó siempre en que trae mucho material de serie. Hoy para poder comparar incluso precios de motos o precios de coches es difícil, porque lógicamente los fabricantes no lo hacen todo igual. Entonces, en este caso, si tú comparas lo que la moto trae de serie por 21.900 euros, es la mejor del mercado, es sin duda ninguna. No hay relación con este modelo de prestaciones y de equipamiento en el mercado. Y aparte las KTM ahora, las nuevas, vienen con 4 años de garantía, ¿no, Juan?
Sí, KTM ha pasado, que no es ningún secreto para nadie, cualquier aficionado a la moto lo sabe, pues ha pasado unos problemas, sobre todo problemas de cambio de accionariado, es decir, un problema entre socios. Habían dos socios que eran prácticamente casi iguales, bueno, pues al final pues uno se ha decantado un poco con la totalidad de la empresa. Y entonces, bueno, pues significó pues todos los problemas que hay cuando una empresa tiene problemas, pues retrasos, incertidumbres, que si el equipo de competición de MotoGP, que bueno, todos estos rollos. Entonces KTM está un poco intentando retomar otra vez la posición dominante. No nos olvidemos que antes de que pasara esto era la marca europea que más motos vendía en el mundo, es decir, es la marca europea que, bueno, europea quiero decir en el segmento premium, es decir, con quien compite KTM. Era la marca en el 2024 que más motos había vendido, y entonces un poco está haciendo pequeños pasos, primero, pues oye, pues para demostrar otra vez la confianza a sus usuarios, a sus propietarios, y uno de ellos es eso, pues la moto de serie, tiene 4 años de garantía, tiene asistencia después, un sistema que tiene KTM de asistencia en viaje, que viajas por Europa, viajas por España, y si tiene una avería la moto, pues KTM se encarga de gestionarte la recuperación de la moto, el traslado a tu domicilio. Está otra vez también intentando conseguir buenas financiaciones, con buenos sistemas de financiación flexibles. Es decir, KTM está otra vez ready to race, es decir, otra vez preparada para volver otra vez a ocupar el espacio que ocupaba, pues eso, en el 2023, en el 2024. Uh-huh. Y ya para finalizar, Juan, comentas en las redes sociales que mañana también habrá pues grandes descuentos en boutique de productos KTM. ¿Los vas a ampliar al resto de la boutique? Esto es curiosidad personal mía. No, a ver, tú sabes que hay veces que cuando tú esto también se lo trasladas a las marcas, lógicamente la marca dice, muy bien, si esto es un evento KTM, pues no me hables de Peugeot, ni me hables de SEAT, ni me hables de tal. Bueno, pues aquí pasa algo igual. Es un evento modesto que sencillamente es para que el aficionado motorista, el aficionado de KTM, pues en un momento determinado pueda ver lo que podrías ver tú en un salón, es decir, ver lo que es las novedades todas. Y lógicamente pues la promoción pues se ha ceñido a lo que es el material original de KTM, la ropa, los accesorios de KTM. Pero bueno, siempre tendremos detalles con cualquier persona que venga, aunque no sea usuario de KTM. Pues Juan González Carpintero, gerente de Anca Motos, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y muchísimo éxito mañana en esa presentación de los nuevos modelos KTM. Un beso. Nada, gracias a vosotros que siempre estáis muy pendientes del mundo de las dos ruedas. Hombre, como nos encanta, Juan. Un besiño. Gracias. Y antes de continuar, Julio González, déjame decir que en efecto Anca Motos en Vigo, concesionario Ciclón para Pontevedra. Además es concesionario oficial KTM, Peugeot y BSA. Últimos modelos de las marcas. Además ya está disponible la nueva Café Racers BSA 350 desde tan solo 3.500 euros. Taller para todos los modelos, por supuesto, motos usadas, y además tiene una amplia boutique. Cualquier recambio que necesites te lo encuentran en Anca, y si no lo tienen, te lo buscan y te lo consiguen. Si quieres una moto, tanto nueva como usada, o equipamiento, para tu seguridad, Anca sin duda es la mejor opción. Está en Camino Seara número 62 o en su web, anca.es. Julio González, 1:00 p.m. y 19 minutos. ¿Qué me puedes contar de esa 30ª edición del Rally del Cocido? Bueno, pues la victoria se la llevó Dani Verdomás y Brais Mirón, que de los mandos del Citroën C3 Rally 2 ganaron esta prueba, que es la prueba de apertura del Campeonato Xunta de Galicia de Rallys Recalvi. Tuvieron también, claro, como te digo, también influye un poquito de suerte porque se pusieron de primeros en el último bucle, por avería mecánica de Alberto Meira. O sea, pero estaban peleándose Dani y Alberto durante toda la prueba. La Copa Top 10 Breogán B, la primera posición fue para Adrián Díaz y Diego Rodríguez con el Yaris GR-A. En segunda posición Celestino y Jorge Iglesias, y en tercera posición Abel Pampillón y José Laje, que fueron los mismos puestos en la Copa Top 10 B.
Después, en la Clio Trophy, primer triunfo de la temporada para el equipo de la FGA Junior Team by Maxidesa, formado por Miguel Galloso y Carlos Guitián, y el equipo junior de la FGA también fue cuarto en este trofeo. En la Copa Top 10 Pirelli C, la victoria fue para Galloso y Guitián, y Dani Álvarez y Adrián Vázquez dominaron la Pirelli AMF, se la llevaron de calle. En el apartado origen, Samuel Graña y Sergio Cancela fueron los vencedores, y en la renovada volante FGA, con los Sandero, el triunfo fue para Geray González y Alberto Rodríguez, que son los pilotos becados de la Diputación de Orense. Y la siguiente prueba para el Campeonato Xunta de Galicia de Rally Ragadi tendrá lugar en el mes de abril en Noia. Y como siempre, esta información nos la facilitó la Federación Gallega de Automovilismo. Estupendo. Y antes de hablar de la Fórmula 1 en Australia, déjame decirle a nuestros oyentes, Julio, que Desguaces Catoira, bueno, es que solucionan las bajas de los vehículos y además nos evitan todos esos trámites. Aparte tienen piezas totalmente garantizadas y revisadas de todos los modelos, también para coches clásicos. Desguaces Catoira está en la avenida Andurique 14 en Pollo. También puedes encontrar toda la información en su web, automocionescatoira.com. Y Neumáticos Kauner, taller de mantenimiento, mecánica rápida y, por supuesto, neumáticos. Y Kauner está en la calle Otero Pelayo 14, en Orense. ¿Y qué decir de la Fórmula 1 de Australia? Es que ya teníamos mono de carreras, de verdad. Tanto de rallies, que ya tuvimos el Rally del Cocido, que fue una auténtica pasada en presencia de pilotos y de público, y también empezó la Fórmula 1, que la Fórmula 1 empezaba con todos los cambios en los coches de esta temporada, que hay muchísimos pilotos que no están de acuerdo con ello, pero hay otros que sí están. Bueno, son 22 pilotos al incorporarse Cadillac, y en la Q1 se eliminan 6, antes eran 5, en la Q2 lo mismo, se eliminan 6 y antes eran 5, para quedar los 10 pilotos que pasan a la Q3. Son motores 50% de combustión, 50% eléctrico, pero la combustión es con biocombustibles. O sea, no es con la gasolina normal, sino que tiene que ser gasolina ecológica. Y lo que no están de acuerdo los pilotos es porque tienen que estar pendientes, al ser 50-50, en todo momento de la recarga de la batería. Hombre, qué rollo para ellos. Exactamente. O sea, como decía Verstappen, esto no es pilotar. Esto es gestionar un coche eléctrico. Porque en el momento que gastas la batería, te quedas con el 50% de potencia. Bueno, hubo cambios en aerodinámica, pues DRS en los alerones delantero y trasero, y una especie de turbo que le llaman boost, que lo puedes aplicar cuando vas a adelantar al coche al que sigues, pero tienes que estar a menos de un segundo. Ahí puedes sueltar toda la energía el motor eléctrico, y desde luego hubo adelantamientos que fueron una auténtica pasada, o sea, de arrancarle las pegatinas al rival. Debacle de Aston Martin, pero no tanto como se esperaba, o sea, tan solo 2 segundos menos en clasificación que el resto de los equipos, pero para ellos fue una prueba, por decirlo de una manera. Directamente fue entrenamientos, porque prácticamente en pretemporada no pudieron correr. La victoria fue para Russell, segundo Antonelli y tercero Leclerc de Ferrari, pero el dominio absoluto de Mercedes. Están que se lo llevan todo. Lo bueno de los españoles, la salida espeluznante de Fernando Alonso. Salía desde la posición 17 y se puso en la posición 10ª. Qué bueno ese. O sea, fue increíble. O sea, yo la vi varias veces porque no te puedes imaginar por dónde es capaz de meter ese coche. O sea, una auténtica pasada. Pero bueno, imagínate el descontento de los pilotos, que la propia FIA ya está pensando en hacer cambios después del Gran Premio de China. Alzaron la voz, o sea, modificar el tema de los coches, la entrega de potencia, o sea, están ahí, no saben todavía muy bien lo que van a hacer, van a tener reuniones las escuderías y los pilotos y la FIA para ver qué cambios son los que le van a hacer. Pero yo te digo, a mí la verdad no me disgustó el formato actual de la Fórmula 1. Bueno, pues ya nos contarás a ver cómo quedan estos cambios. Y nos volvemos a Vigo. Este fin de semana hubo el Salón del Automóvil, muy interesante, ¿verdad? Nunca hubo tantas marcas juntas, 54 marcas. ¡Qué maravilla! O sea, increíble. Yo te puedo decir, nosotros subimos el domingo, toda la gente habida y por haber, muchísima gente, coches por todos los sitios de todas las marcas, coches que nunca había visto, y unas ofertas, pues oye, geniales. Aparte novedades como el Jeep Compass o los BS número 8, número 4, el 500 microhíbrido. O sea, realmente el BMW iX30, que la verdad es eléctrico, a mí no me gustó, es bastante feo. Y la novedad fue el Cybertruck de Tesla. ¿Te gustó? Es una pick-up,
es un pick-up. A mí me encantó ese coche, no entiendo por qué no está homologado para circular en Europa, porque dicen que las aristas y que esto, que lo otro, y demás allá. El coche es precioso, es un auténtico barco y bonito. A mí me gustó. Hay diferentes criterios. Por ejemplo, a mi mujer le dice cosa más fea. Pero bueno, el coche, vamos, pero es que yo te digo, a mí me encantó ese coche. Uy, si Amalia dice que es feo, yo me quedo con su opinión, Julio? Bueno, muy interesante y con muchas ofertas en precio. Hubo bastante volumen de negocio. Bueno, muy bien, Julio. Bueno, antes de hablar del precio de la gasolina, que ya nos vamos a ir encendiendo, déjame decir a nuestros oyentes que si quieren un coche en perfecto estado y, por supuesto, evitar perder ese tiempo buscándolo, en The Personal Car Shopper te lo localizan y te lo entregan completamente revisado. The Personal Car Shopper, en Doctor Cadaval 32, en la ciudad de Olívica, en Vigo. Y Stellantis estará este fin de semana en el Salón de Ocasión, en Motor Ocasión, con Spoticar. Todos sus coches usados, kilómetro cero y de renting. Es una buena opción si buscas ahorrar un poco de dinero en un coche y con interesantes condiciones para la financiación y muy buen precio. Bueno, pues estupendo. Empezábamos el programa hablando del precio de la gasolina, de cómo nos toman un poquito por tontos. Si te parece, Julio, como tenemos poco tiempo, me gustaría que nos dijeses cuándo hay que repostar y qué gasolinera tenemos que elegir en estos casos, sobre todo cuando los precios se disparan de esta manera. Yo, desde luego, me voy a una gasolinera low cost directamente, porque estamos hablando que en este momento hay una diferencia de 25-30 céntimos por litro y las gasolinas son exactamente iguales. Y dependiendo de la gasolinera, pues tiene incluso aditivos que no tienes ningún tipo de problema en meter gasolina. ¿Cuándo debemos repostar? Pues lo ideal es no dejar el coche nunca entrar en reserva. O sea, cuando tenemos un cuarto de depósito, repostar. Y tampoco llenarlo hasta arriba de todo, sino cuando el gatillo, por decirlo de alguna manera, del surtidor se suelte, o sea, se dispare. Ahí dejar de meter gasolina porque se evapora y perdemos poquito, pero sí se pierde gasolina. Y nunca dejar el coche entrar en reserva por todo el tema de los residuos, entre comillas, que tiene el depósito en el fondo. Qué buena recomendación, Julio, lo hago todo al revés. Eso es lo ideal. Lo tendré en cuenta. Bueno, que sepas que, en efecto, normalmente yo cuando lleno el depósito es porque me ha entrado en reserva y son unos 70 euros. Bueno, pues el lunes 94, 94 euros, que se dice pronto. ¿A que te pusiste de mala leche? Muy mala leche. Me puse un poco triste, además, y iba en el coche un poco preocupada, porque era como, Dios, ¿a dónde vamos a llegar? Pero bueno, en fin. Julio, nos quedan 2 minutos. Eventos próximos. Espera, Rodosa, concesionario oficial de Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Pontaria del Sorense, también está en Motor Ocasión con toda su gama de coches seminuevos y kilómetros cero de Renault, Dacia, Alpine y aparte de otras marcas, también con muy buenas ofertas en precio y las condiciones de financiación. Muy bien, Rodosa. Y eventos. Tenemos el Campeonato de Fórmula 1 en China y a ver cómo evolucionan los pilotos españoles, a ver si ya tienen un poquito de buena suerte y tanto el Williams como el Aston Martin funcionan mejor de lo que lo hicieron en Australia. Ay, venga, a ver si tienen suerte. Y oye, ¿tienes alguna cafradita? Tenemos Seguro, mira. Repartidor en Villagarcía, a ver. en moto, sin carnet de conducir y circulando por una calle peatonal. Ah, muy bien. ¿Y qué decía? Para darle con la mano abierta directamente. Pues sí. En fin, entiendo que estaba perdido el pobre. Perdidísimo de todo, eso desde luego. Y después, en Pontevedra, esto es increíble, una conductora para en el medio de la calle, ¿sí?, obstaculizando el tráfico, y se va de compras. No me lo puedo creer. Así, tal cual. Hasta tal cual. Incluso una ambulancia tuvo que pasar por la acera. No se cortó un pelo la señora, ¿eh? Pero la gente ¿en qué piensa? De verdad que no me lo puedo creer. Bueno. Pues Julio González, de Motor Gallego. Me río porque la verdad es que las cafradas es que me dejan loca. Te emplazo para el miércoles que viene, a ver qué nos traes. Un besiño. Igualmente, Sandra, buenos días. Un beso para Julio. Chao, chao. Anca Motos en Vigo, nuevo concesionario para Pontevedra de Ciclón, ha patrocinado Es Motor en Galicia.